Muy buenas tardes, amados amigos y hermanos presentes aquí en Austin, Texas, y también cada uno de ustedes allá en Calley, Puerto Rico, y también en todos los lugares de la América Latina, del Caribe, de Norteamérica, del Canadá y demás lugares que están escuchando en esta tarde a través de Galaxy 7, Canal 11, y también a través de la línea telefónica. Que las bendiciones de Dios sean sobre cada uno de ustedes y sobre mí también. Quiero leer en Apocalipsis capítulo 21, verso 3 en adelante, donde dice así: y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá más muerte, y ya no habrá muerte, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y el que estaba sentado en el trono dijo: he aquí yo hago nuevas todas las cosas, he aquí yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo: escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Y me dijo: hecho está, yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin. Al que venciere, o al que tuviere sed, yo le daré que se siente conmigo, al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. El que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Que Dios bendiga su palabra en nuestros corazones y nos permita entenderla. La voz de Dios desde su trono. Pueden tomar asiento si tienen la bondad. La voz de Dios siempre ha salido del trono de Dios, donde Dios está sentado. Pero esa voz de Dios ha sido enviada a la tierra en cada edad, al mensajero, al profeta mensajero de cada edad. Él ha escuchado la voz desde el trono de Dios, y Él la ha comunicado al pueblo de Dios correspondiente para ese tiempo, en cada edad y en cada dispensación. Encontramos que en cada edad y en cada dispensación ha estado reflejando el templo que está en el cielo, y la voz que ha salido desde el trono de Dios, la cual ha sido escuchada en el templo que está en el cielo, es la voz que viene a la tierra por medio de sus mensajeros, y es escuchada en el templo de Dios que está en la tierra, compuesta por los miembros de su cuerpo espiritual correspondiente para ese tiempo. En tiempos pasados, bajo la dispensación de la ley, ese cuerpo de creyentes fue el pueblo hebreo. Y la voz de Dios desde el trono de Dios salió y vino a la tierra, vino al mensajero, al profeta de cada etapa, porque no hará nada el Señor sin que antes revele sus secretos a sus siervos, los profetas. Y la voz del trono de Dios es la que ha revelado a sus siervos, los profetas, las cosas que ellos han escrito, las cuales muchas de ellas ya se han cumplido, otras están en proceso de cumplimiento,
para el fin del tiempo, algunas de ellas, y otras para el glorioso reino milenial, y luego también otras para la eternidad. Ahora, la voz de Dios desde su trono se escucha en todo el templo que está en el cielo, y así también pasa a la tierra. Un profeta mensajero, el cual nace en este planeta Tierra con las dos conciencias juntas, el cual es escogido por Dios desde antes de la fundación del mundo para vivir en esta tierra y recibir la palabra de Dios para ese tiempo. Nadie se hace en este planeta Tierra un profeta. Todo profeta enviado de Dios ha nacido profeta y fue escogido desde antes de la fundación del mundo para ser profeta de Dios. Y Dios no tiene dos profetas a la misma vez, para una edad y menos para una dispensación. Solamente un mensajero puede ser el mensajero para esa edad, y solamente un profeta mensajero puede ser el mensajero para una dispensación. No envía Dios dos a la misma vez para ser el mensajero, o ambos ser mensajeros para una edad o para una dispensación. Ahora podemos ver en tiempos pasados que aparecieron en algunas ocasiones profetas que conocieron a otros profetas de Dios, pero no hubo dos a la vez, los cuales vivieron en el mismo tiempo, que fueron profetas, ambos de la misma edad, y si eran mensajeros dispensacionales. Uno de ellos, encontramos que nunca hubo dos mensajeros dispensacionales a la misma vez, porque dos mensajeros dispensacionales están separados por un lapso de tiempo de aproximadamente 2000 años en algunas ocasiones. Por lo tanto, es imposible que aparezcan dos mensajeros dispensacionales a la misma vez. Ni siquiera aparecen en el mismo siglo. ¿Por qué? Porque las dispensaciones tardan cientos de años para cambiar de una dispensación a otra dispensación. Así es que podemos ver este misterio y podemos ver que cuando se trata de un mensajero, de un profeta grande, ese profeta es el mensajero para la edad en que aparece. Pero cuando se trata de un mensajero mayor, más grande, ese es un mensajero de una dispensación, al cual viene el mensaje para esa nueva dispensación, porque siempre es un profeta dispensacional el que comienza una dispensación y el que declara el fin de la dispensación anterior y proclama que el tiempo no es más para esa dispensación anterior, porque está comenzando una nueva dispensación. Así es que podemos ver estos misterios del reino de Dios y podemos ver con más claridad qué son los profetas de Dios. Son hombres enviados por Dios con un espíritu teofánico de la sexta dimensión, ministrando la palabra, el mensaje de Dios que corresponde para ese tiempo.
y viene a estos profetas la palabra, el mensaje correspondiente para ese tiempo. Y nadie más puede traer el mensaje para esa edad, sino el mensajero señalado por Dios para ese tiempo, el cual viene con un espíritu ministerial, viene con un don del cielo, un don ministerial. Pues Dios, Cristo, subió al cielo, llevando cautiva la cautividad, y dio dones, ministerios a los hombres, a través de los cuales manifestar su palabra y traer a perfección a su cuerpo místico de creyentes. Un profeta mensajero de Dios viene con las dos conciencias juntas, sin él tener que hacer nada absolutamente para tener las dos conciencias juntas. Nace en esa forma y él puede ver el programa divino correspondiente para ese tiempo, puede recibir la palabra, porque la palabra viene siempre a los profetas de Dios, a ellos es hecha la palabra, a ellos viene y se encarna en ellos la palabra de Dios que corresponde para ese tiempo. Cuando el pueblo pudo ver a Moisés, estaba viendo la palabra prometida para aquel tiempo en carne humana, para cumplir toda promesa que Dios había hecho para el pueblo hebreo para aquel tiempo. Por eso, cuando Dios libertó al pueblo hebreo de la esclavitud en Egipto y lo sacó en el éxodo hacia la tierra prometida, era la palabra divina siendo cumplida por medio de carne humana, por medio de Moisés, el velo de carne escogido por Dios desde antes de la fundación del mundo. Cuando las personas miraban a Moisés, estaban viendo la palabra de la promesa para aquel tiempo hecha carne. En ese velo de carne estaba la columna de fuego, el ángel del pacto manifestándose y cumpliendo su programa correspondiente para aquel tiempo. Así ha sido en cada edad y así ha sido en cada dispensación. Donde quiera que esté la palabra de Dios correspondiente para cada edad o cada dispensación, estará velada en carne humana, y lo que las personas verán será el velo de carne, pero de ese velo de carne saldrá la palabra de Dios correspondiente para ese tiempo siendo hablada, y todo girará siempre alrededor de la manifestación de Dios por medio de ese mensajero asignado por Dios para ese tiempo. Y los que escuchan a ese mensajero están escuchando al que está en ese mensajero, a Dios, a Cristo, y están escuchando la voz de Dios desde el trono de Dios. Esa es la forma en que siempre se ha escuchado la voz de Dios en esta tierra, y ha sido entendida la voz de Dios. Cuando algunas personas han escuchado la voz de Dios sin Dios usar un velo de carne, encontramos que han dicho: ha sido un trueno ha hablado. Por ejemplo, en el monte del Sinaí, allí lo que se escuchaban eran truenos, se veían relámpagos y voces se escuchaban y la trompeta sonaba, pero el pueblo no entendía. Cuando Jesús oró al Padre Celestial para
pedí que lo glorificara. Él dijo, lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. Cuando Cristo pidió que glorificara su nombre. Ahora, la gente que allí estuvo, dijo, trueno le ha hablado. Pero, dice la Escritura, que fue Dios. Dios habló desde su trono. Y encontramos las palabras que fueron habladas por Dios, registradas en la Escritura. Así es que cuando el pueblo escucha, o ha escuchado en alguna ocasión la voz de Dios, desde el trono, sin un velo de carne a través del cual haya hablado, no ha entendido nada. Y el pueblo hebreo decía, hable Dios a Moisés, y Moisés nos hable a nosotros para que no muramos. Y así fue establecido por Dios para el pueblo. Que Dios dijo, profeta como tú, de entre tus hermanos les levantaré. A él oír. ¿Y por qué Dios dice que escuchen a ese profeta? Porque ese profeta estará hablando la palabra de Dios que sale del trono de Dios. Esa es la forma para escuchar la voz de Dios que sale del trono de Dios. Por eso Moisés dijo, profeta como yo, te levantará el Señor vuestro Dios de entre vuestros hermanos, y pondré mi palabra en su boca, y él hablará todo lo que yo le mandare, y cualquiera que no escuchare lo que él hablara en mi nombre, yo le pediré cuenta. Deuteronomio capítulo 18, verso 15 al 18. Así es que podemos ver la forma establecida por Dios para el pueblo, escuchar la voz de Dios desde el trono de Dios. Dios, aquí en la tierra, siempre ha colocado profetas, mensajeros. Algunas personas al leer la Biblia y leer donde dice la ley y los profetas hasta Juan profetizaron, piensan que no hay más profetas de parte de Dios para el pueblo, para que el pueblo pueda escuchar la voz que sale del trono de Dios. Pero eso es lo que significa la ley y los profetas hasta Juan profetizaron. Se refiere a los profetas del Antiguo Testamento, los cuales llegaron hasta Juan, pues Juan fue el último profeta de la dispensación de la ley. Pero Jesús de Nazaret fue profeta, y fue un profeta mayor que Juan el Bautista. Así es que si alguna persona piensa que después de Juan el Bautista no hay más profetas, está sacando a Jesús de Nazaret como profeta. Y la Escritura dice que era profeta. El Hijo del Hombre, el Mesías, era el profeta de Nazaret, prometido para el pueblo hebreo en su primera venida. Y luego encontramos en Efesios que Pablo dice que Dios ha colocado apóstoles, profetas, pastores, evangelistas y maestros en su iglesia. Así es que en la iglesia del Señor Jesucristo
Dios ha colocado profetas para cada edad por la cual pasaría la iglesia del Señor. Y también colocó ministerios, otros ministerios de apóstoles, de pastores, de evangelistas y de maestros. Y también colocó dones para llevar a cabo diferentes labores en medio de la iglesia del Señor, entre los cuales está el don de profecía. Hubo personas que tuvieron ese don en diferentes etapas o edades de la iglesia gentil, pero hubo también personas que tuvieron el ministerio de profeta para algunas edades de la iglesia gentil. Encontramos que también para el fin del tiempo Dios promete el ministerio profético o de profeta de Moisés y Elías, que es el ministerio de los dos olivos, el ministerio de los dos candeleros, el ministerio que llevará el mensaje del evangelio del reino al pueblo hebreo. Ese es el ministerio que él envía en el fin del tiempo, cuando las edades de la iglesia gentil han terminado. Luego que la iglesia gentil ha escuchado la voz de Dios desde el trono de Dios por medio de cada ángel mensajero de cada edad, luego escuchará la voz de Dios desde su velo de carne que él tendrá en el fin del tiempo. La voz del trono de Dios estará en su ángel mensajero, y desde ese ángel mensajero el pueblo escuchará la voz de Dios desde el trono de Dios. Por eso es que en Apocalipsis capítulo 22 verso 16 Jesucristo dice: yo, Jesús, he enviado mi ángel para dar testimonio de estas cosas en las iglesias. Y también dice en Apocalipsis 22 verso 6: y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado su ángel. ¿Para qué? Para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Las cosas que deben suceder pronto son dadas a conocer por el ángel del Señor Jesucristo, diciendo que estará dando a conocer las cosas que deben suceder. Entonces es un profeta, porque un profeta es el que da a conocer o el que profetiza las cosas que van a suceder. Por eso encontramos que cuando Juan el apóstol se postró a los pies del ángel del Señor Jesucristo para adorarlo, el ángel le dijo: mira, no lo hagas, porque yo soy consiervo tuyo y con tus hermanos, los profetas. Adora a Dios. Este ángel del Señor Jesucristo se identificó como un siervo, un profeta de Dios. Y en dos ocasiones Juan quiso adorar a los pies del ángel, y el ángel se lo prohibió, porque siendo un profeta señaló a Juan que es a Dios a quien toda persona está llamada a adorar. Ahora podemos ver que la revelación apocalíptica toda fue traída por medio del ángel del Señor Jesucristo
a Juan el apóstol. Apocalipsis capítulo 1, verso 1 dice: la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Miren ustedes la revelación de Jesucristo para las 7 edades de la iglesia gentil, y para la edad de la piedra angular, y para el glorioso reino milenial. Es enviada por medio del ángel del Señor Jesucristo, el cual le muestra a Juan las cosas que deben suceder en la dispensación de la gracia y las cosas que deben suceder después de las edades de la iglesia gentil. O sea, después de la dispensación de la gracia, las cosas que deben suceder son dadas a conocer también por medio de este ángel, el cual a Juan el apóstol se las dio a conocer en forma simbólica. Fueron símbolos proféticos de las cosas que debían conocer o que debían suceder en la dispensación de la gracia y luego en la dispensación del reino. Cosas que a medida que iban pasando las generaciones, las edades, iban convirtiéndose en realidades que estarían viviendo los seres humanos, y luego se convertirían en historia. Y así, luego se tendría la profecía dada en forma simbólica con la historia de las cosas que sucedieron, y al unirlas se tendría el significado de esas profecías simbólicas. Y en el fin del tiempo, cuando las edades han terminado, las cosas que deben suceder están en la Escritura, están en forma simbólica, en el libro del Apocalipsis, en el libro del profeta Daniel y en otros libros proféticos como el del profeta Isaías, el del profeta Jeremías, el del profeta Ezequiel, el del profeta Malaquías y otros libros también como los Salmos y otros más. Y el ángel del Señor Jesucristo en el fin del tiempo estará dando testimonio de estas cosas que deben suceder, y a medida que suceden las va identificando con la palabra profética escrita en forma simbólica en el libro del Apocalipsis, y también en los evangelios, en las cartas apostólicas y otros lugares del Nuevo Testamento y también del Antiguo Testamento. El fin del tiempo es el más glorioso de todos, porque es el tiempo que a medida que se van cumpliendo estas promesas, estas profecías, van siendo dadas a conocer. Y en muchos casos, aún antes de cumplirse plenamente estas profecías que corresponden al fin del tiempo, estaremos entendiendo las cosas que están aconteciendo y estaremos viendo que estamos viviendo y experimentando el cumplimiento
de tal y tal y tal y tal profecía apocalíptica. Por ejemplo, en el fin del tiempo los escogidos han de recibir el mensaje y estar siendo y estar siendo juntados. Estarán conscientes de que están viviendo la promesa de Jesucristo y enviará sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán a todos los escogidos. Y podrán decir: lo que está sucediendo es el cumplimiento de esta escritura y de esta otra escritura y de esta otra escritura, cosa que en otras edades pasadas no era posible en toda su plenitud. Pero en este tiempo sí es posible, porque nosotros estamos viviendo en la edad de la piedra angular y dispensación del reino, que representan el trono de Dios en el cielo. Estamos viviendo en la edad del trono del Señor Jesucristo, de su templo espiritual. Y la voz del trono de Dios que está en el cielo sale en el fin del tiempo del trono del Señor Jesucristo, de su templo espiritual. Y así estamos escuchando la voz de Dios desde el trono de Dios en y a través del trono del Señor Jesucristo en esta tierra, en su templo espiritual. Encontramos que Jesucristo en su primera venida fue el trono de Dios, pues Dios se mudó del trono que estaba en el templo que hizo Salomón. Se mudó Dios del lugar santísimo del templo que estaba en Jerusalén. Se movió de allí y se colocó en el templo de carne, en el trono de carne, llamado Jesús de Nazaret. Por eso cuando Juan el Bautista bautizó a Jesús, la columna de fuego, la Shequina, descendió en forma de paloma sobre Jesús y se posó en Jesús. Estaba colocándose en su templo humano, estaba colocándose en su trono humano, y desde ese templo y desde ese trono humano se manifestó y cumplió las promesas de la venida del Mesías en medio del pueblo hebreo. Recuerden que siempre que Dios, la columna de fuego, se mueve en la escena, es para cumplir lo que Él ha prometido para esa edad o para esa dispensación. Porque Él no viene a visitar la raza humana sin hacer nada. Él viene para llevar a cabo siempre la obra que corresponde para ese tiempo. Y es en el cumplimiento de lo que Él prometió que nosotros podemos ver a Dios, la columna de fuego, manifestándose por medio del velo de carne que Él tiene. Porque donde quiera que esté la columna de fuego, la Shequina estará velada, o sea, estará dentro de un velo. Él se veló en los profetas del Antiguo Testamento y también del Nuevo Testamento. Por eso fue que cuando a Jesús le estaban persiguiendo y querían apedrearlo,
Jesús preguntó, ¿por cuál de las buenas obras que yo he hecho ustedes quieren apedrearme? Le dijeron a Jesús, nosotros no queremos apedrearte por buenas obras que tú has hecho, sino por la blasfemia que tú siendo hombre te haces Dios. Ellos estaban mal interpretando, pues él siendo hombre no se estaba haciendo Dios, sino que siendo Dios se había hecho hombre. Emmanuel, Dios con nosotros. El Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Ven ustedes que cuando se malinterpreta el cumplimiento de lo que Dios ha prometido, se pierde la revelación divina, el contenido verdadero de lo que Dios prometió y está cumpliendo. Ahora Jesús dijo a ellos, no dice la Escritura, yo dije, dioses sois, y si dijo dioses, aquellos a quienes es hecha la palabra, o sea, aquellos a quienes viene la palabra y se hace carne en ellos. Si yo dije dioses son, dioses sois, la Escritura no puede ser quebrantada. Así es que podemos ver que donde quiera que esté la columna de fuego, la chequina, estará velada de la vista de los seres humanos. Cuando estuvo en el lugar santísimo sobre el propiciatorio, en el arca del pacto, hubo un velo en la entrada del lugar santísimo y las personas no podían ver la columna de fuego. Y cuando estuvo en cada profeta, estuvo velada en cada profeta, en la porción correspondiente para cada etapa. Y cuando estuvo en Jesús de Nazaret, estuvo allí velada en carne humana en toda su plenitud. Él fue la manifestación de la plenitud de Dios en carne humana. Grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, visto de los ángeles, y también dice, predicado a los gentiles. Estuvo allí en carne humana la columna de fuego, la chequina, el ángel del pacto. San Juan capítulo 1 verso 18 dice, a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le declaró. Estaba allí aquel velo de carne declarando a Dios. Estaba allí siendo declarado el Todopoderoso por medio de carne humana. La gente que quiso ver a Jesús vio un velo de carne, pero no pudo ver el que estaba dentro de aquel velo de carne, que era Dios. Y no lo comprendieron. Pero siempre nosotros estamos llamados a ver conforme a la Escritura la manifestación de Dios correspondiente para el tiempo en que nosotros vivimos. Como le tocó a cada hijo de Dios de las edades pasadas ver la manifestación de Dios, de la columna de fuego que hubo en el ángel mensajero que Dios les envió. Porque en esa forma es que Dios se ha manifestado y ha cumplido sus promesas para cada etapa, para cada edad y para cada dispensación. Muchas personas quieren ver a Dios
y quieren escuchar la voz de Dios que sale del trono de Dios sin un velo de carne al cual Dios use y el cual ha sido prometido por Dios en su palabra para ese tiempo. Y algunos quieren ellos mismos escuchar la voz de Dios sin que Dios use un hombre. Y otros quieren escuchar la voz de Dios por el predicador que ellos escojan. Pero no es un asunto de la persona a escoger a través de qué persona, de qué predicador quieren escuchar la voz de Dios, sino que tiene que ser por medio del que Dios ha escogido y ha enviado para esa edad o para esa dispensación. Para el fin del tiempo, Dios tiene su forma, como para el tiempo de Noé. El que quisiera escuchar la voz de Dios tenía que escucharla por medio de Noé. Nadie más tenía la voz de Dios en aquellos días finales, solamente Noé. Y la prueba está en que todas las demás personas que no escucharon la voz de Dios a través de Noé perecieron cuando vino el diluvio y se los llevó a todos los que no escucharon. Pero los que escucharon a Noé estaban escuchando la voz que salía del trono de Dios. Jesús dijo: el que es de Dios, la voz de Dios oye. La voz que sale del trono de Dios siempre la escucha el que es de Dios, que la escucha por medio del mensajero que Dios ha enviado para esa edad o para esa dispensación. Por eso Jesús dijo: mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Para el fin del tiempo, Jesucristo es el que dice en Apocalipsis, capítulo 22, verso 16, yo, Jesús, he enviado mi ángel para dar testimonio de estas cosas en las iglesias. ¿A quién envía Jesús? Para todas las iglesias, a su ángel mensajero, que es el portador del mensaje final, con la revelación divina de las cosas que deben suceder pronto, de las cosas que deben suceder después de aquellas que sucedieron en las edades pasadas y en la dispensación pasada. Las cosas que deben suceder pronto en la dispensación del reino y edad de la piedra angular solamente las podemos conocer claramente por medio del ángel del Señor Jesucristo. Porque a través del ángel del Señor Jesucristo es que se estará escuchando la voz que sale del trono de Dios. Escuchar el mensaje del ángel del Señor Jesucristo, que es el evangelio del reino, que es la trompeta final o gran voz de trompeta, dando a conocer las cosas que deben suceder pronto, es estar escuchando la voz de Dios desde el trono de Dios. Del trono de Dios sale la voz de Dios y viene a su templo que está en la tierra, que es su iglesia, su templo espiritual, y entra en el fin del tiempo la voz de Dios al lugar santísimo de ese templo donde Él tiene su trono, el trono del Señor Jesucristo en su iglesia, en su cuerpo místico. En el fin del tiempo estará en el lugar santísimo, como estuvo en el templo que hizo Moisés y el templo que hizo Salomón. En el lugar santísimo sobre el arca del pacto,
sobre el lugar de intercesión, o sea, sobre el trono de intercesión o propiciatorio. Allí estaba la Chequina, y de ahí salía la voz de Dios. Así es para este tiempo final. La voz del trono de Dios viene al trono del Señor Jesucristo en su templo espiritual, y desde ahí todo el pueblo escucha la voz de Dios que sale del trono de Dios, del cielo, y pasa al trono del Señor Jesucristo, que es en la edad de la piedra angular, donde será visto Jesucristo, el Cordero de Dios y León de la tribu de Judá. Y todos verán al Cordero, a Cristo, al León de la tribu de Judá, al Rey de Reyes y Señor de Señores, sentado en su trono. Por eso es que la gente estará viendo al Cordero, que es Cristo. Pues la gente no han conocido a Cristo como León de la tribu de Judá. Juan tampoco lo había conocido. Por eso cuando el anciano le dijo a Juan: he aquí el León de la tribu de Judá, el cual ha prevalecido para tomar el libro y abrir sus sellos, cuando miró, vio un cordero. Él vio al Señor Jesucristo, al cual conocía como el Cordero de Dios. Pero era el León de la tribu de Judá. La humanidad estará viendo al Señor Jesucristo, al ángel del pacto, a la columna de fuego, a la Chequina, sentado en su trono, velado en su trono, y hablándole al pueblo, al cuerpo místico de Cristo, la palabra que sale del trono de Dios. Muchos estarán viendo la gloria de Dios manifestada en su iglesia. Muchos verán la gloria de Dios en el lugar santísimo, como la veía el sumo sacerdote cada año. Muchos estarán viendo y escuchando a Dios, a Cristo, sentado en su trono, en su iglesia. Durante las 7 edades de la iglesia gentil hubo 7 tronos de gracia, 7 ángeles mensajeros, donde Cristo estuvo sentado, ofreciéndole misericordia al pueblo. En el fin del tiempo, Cristo se sentará en otro trono humano. Fueron 7 tronos humanos, 7 hombres, 7 mensajeros, durante las 7 edades de la iglesia gentil, en el lugar santo del templo espiritual, donde estuvo la voz de Dios, que salió desde el trono de Dios, ofreciéndole misericordia a la raza humana, predicando el año de la buena voluntad de Jehová, predicando el mensaje de la gracia. Y luego, en el fin del tiempo, Cristo se sentará en su trono de juicio para traer el mundo a juicio. Cristo estará manifestado y velado en su trono de juicio, y desde su trono de juicio estará hablándole a los escogidos en amor divino, y estará llevando a cabo la obra que corresponde al fin del tiempo, y dando el mensaje de la trompeta final o gran voz de trompeta, para darle la fe, la revelación o fe de rapto, para que puedan ser transformados y raptados
los escogidos. Pero también estará desde su trono de juicio trayendo el mensaje que proclama el día de venganza del Dios nuestro. Y cuando estén cayendo, cuando se abra el sexto sello, cuando se abra la gran tribulación, bajo el ministerio de Moisés y Elías, estarán viendo a Cristo el Cordero y también el León de la tribu de Judá sentado en su velo de carne, su trono de juicio, proclamando los juicios divinos sobre la raza humana, y clamará a las rocas que caigan sobre ellos y les escondan de aquel que está sentado en su trono de juicio. Así será para la gente que estará en la gran tribulación. Pero para los escogidos será un tiempo glorioso, porque ya habrán recibido la transformación de sus cuerpos y estarán en la gran cena del Cordero, recibiendo los galardones por sus labores llevadas a cabo mientras estuvieron en sus cuerpos mortales, terrenales, en la edad que les tocó vivir. Así es que en este tiempo final, los escogidos de Dios escuchan la voz de Dios desde el trono de Dios que está en el cielo al trono del Señor Jesucristo aquí en la tierra, en su cuerpo místico, en la edad de la piedra angular y edad del trono del Señor Jesucristo, la edad del lugar santísimo de su templo espiritual. Así como fue el lugar santísimo el lugar donde estaba el trono del Señor, en donde estaba la chequina, la columna de fuego, sobre el propiciatorio que estaba sobre el arca del pacto, así también el lugar santísimo del templo espiritual de Cristo es el lugar del trono del Señor Jesucristo, del trono de juicio, del trono al cual viene la palabra, la voz, desde el trono que está en el cielo. Recuerden que siempre lo que se escucha en el templo espiritual de Cristo a través de las edades y en nuestra edad también es la voz que sale del trono que está en el cielo. Para cada edad, para cada etapa del templo espiritual del Señor Jesucristo. Y ahora nos ha tocado a nosotros escuchar la voz de Dios desde su trono que está en el cielo a través del trono del Señor Jesucristo en su templo espiritual, desde donde sale la voz de Jesucristo, el mensaje del Evangelio del Reino para todos los hijos de Dios, donde son habladas las bendiciones de Cristo para todos los escogidos de Dios, y luego los juicios divinos para el reino de la bestia y todos sus seguidores. La voz de Dios desde su trono. Tenemos que recibir siempre la voz de Dios
desde su trono, en la edad y dispensación que a nosotros nos toca vivir, como la recibieron en otras edades los hijos de Dios, conforme al tiempo que les tocó vivir. Y a través del trono o velo de carne, donde Cristo estuvo manifestándose en edades pasadas. La voz de Dios desde su trono. Esa voz es la voz del Señor Jesucristo desde sus tronos humanos para cada edad de la iglesia gentil, y luego que han pasado las edades de la iglesia gentil, desde su mensajero para la edad de la piedra angular y para la dispensación del reino. Eso es la voz de Dios desde su trono, en el fin del tiempo, dándonos el mensaje del Evangelio del reino, donde están todas las bendiciones divinas para los primogénitos de Dios. La voz de Dios desde su trono. Es lo más grande y glorioso que hay en el fin del tiempo. Escuchar. Lo más grande y glorioso es escuchar la voz de Dios desde su trono. Hemos visto cómo sería posible que los hijos de Dios escucharan la voz de Dios desde su trono sin ellos ser profetas. Es porque Dios en esta tierra ha hecho un templo de seres humanos, el cual refleja el templo que está en el cielo. Ese templo de seres humanos es el cuerpo místico del Señor Jesucristo. La voz de Dios desde su trono. En cada edad que dijo, lo que dijo en cada edad la voz de Dios desde el trono fue lo que dijo cada mensajero. Fue el mensaje de Dios a través de cada mensajero. Y la pregunta hoy es, ¿y qué dice la voz de Dios desde su trono en este tiempo final? Lo que esté diciendo por medio de su ángel mensajero. Esa es la voz de Dios desde su trono, y su mensaje es el mensaje que sale del trono de Dios para ser dado a los escogidos de Dios. Cuando escuchamos el mensaje del Evangelio del Reino, que es la trompeta final o gran voz de trompeta, o los 7 truenos de Apocalipsis, siendo revelados, hablando sus voces y revelando el gran misterio de la venida de Cristo como león de la tribu de Judá, como Rey de reyes y Señor de señores, estamos escuchando la voz de Dios desde su trono. Yo estoy escuchando la voz de Dios desde su trono. ¿Y ustedes? Pues que Dios les bendiga desde su trono eterno con las bendiciones de la primogenitura. Muchas gracias por vuestra amable atención
amigos y hermanos presentes aquí en Austin, Texas. También cada uno de ustedes a través de Galaxy 7 Canal 11 y también cada uno de ustedes a través de la línea telefónica. Que Dios les continúe bendiciendo a todos, mis amigos y hermanos latinoamericanos y caribeños que están escuchándome en esta ocasión y que continuarán escuchando la palabra de Dios, la voz de Dios que sale desde el trono de Dios. Con nosotros nuevamente Miguel Bermúdez Marín para continuar y concluir en esta tarde nuestra parte dándole gracias a Dios por la voz de Dios desde su trono. Será hasta una próxima ocasión en que estaré con ustedes nuevamente. Adelante, escuchando la voz de Dios desde su trono. Esa es la voz que yo estoy escuchando. Dios le bendiga.